Ya, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Hoy día empezamos nuestra siguiente clase que se llama Las historias para productores, para trabajadores y para mi cooperativa. Hoy día es 19 de julio 2021, es Escuela Coop Marketing NSBA Clusa. Y hoy día yo invitaba a María, es actriz, apasionada por actriz, pero aparte de ser actriz, tiene un gran talento escribir, diseñar y crear. Como dicen, la persona no puede tener talento en uno, tiene talento en diferentes temas. Entonces, hoy día María nos va a contar su experiencia, cómo ella creaba una historia para la marca Aroma de Cacao y cómo ella creaba la historia de un productor que, a pesar de que este material publicitario todavía no salió, puede impactar una gran cantidad de personas. ¿Ya? María, muchas gracias por hoy día acompañar a nosotros. Ya, por favor, adelante. María, no te escuchamos. Por favor, ¿puedes encender el micrófono? Ya lo encendí. Buenas noches con todos. Soy María, soy diseñadora, soy publicista y también soy actriz. Gracias, Natalie, por la presentación. A ver, lo que les voy a mostrar ahorita va a ser, como mencionó Natalie, mi proceso al momento de crear las historias para una marca que es una central cooperativa que se llama Cacao de Aroma. Para ella creamos dos historias. Creamos una historia que enganche, una historia entre la ficción y tomando elementos reales, y una historia más humana, como para que el cliente empatice con la marca. Entonces, primero que nada, quiero decirles por qué es importante una historia para sus negocios, para sus cooperativas. En primer lugar, una historia es importante, número uno, para que te conozcan. Número dos, para que empaticen contigo. Número tres, para que te tengan confianza, que es muy importante, sobre todo cuando se habla de clientes del extranjero. Y número cuatro, una historia te permite crear un piso firme para que a partir de ella tú puedas construir y desarrollar múltiples estrategias de comunicación con tu negocio. ¿A qué me refiero con esto? Que una buena historia puede darte pie a crear diferentes elementos dentro de tu marca. Puede ayudarte a crear un logo, puede ayudarte a crear múltiples eh, contenidos para tus redes sociales, puede ayudarte a cerrar un negocio, o simplemente, si no hablamos de ventas, puede ayudarte a que tu cliente te recuerde. Una vez que tu cliente te recuerda, tú ya estás empezando a hacer marca. ¿Por qué? Porque estás marcándolo en la mente. Entonces, a ver, voy a compartirles pantalla. Vamos a empezar a ver, ¿por dónde? Por aquí. ¿Me confirman si pueden verlo? Ya, excelente. ¿Sí? Ya. A ver, este, este es un mural que pertenece a la cooperativa. Eh, Dentro de nuestro proceso para, para conocer al cliente, para saber sobre su necesidad, necesitamos una primera entrevista, ¿no? Ya sea la entrevista por teléfono, sea por Zoom. Y en esta entrevista necesitamos saber qué quiere el cliente, qué quiere y sobre todo por qué y para qué lo quiere. Entonces, una vez que tuvimos esta primera reunión con el cliente Cacao y Aroma, supimos que, como él nos lo había mencionado antes, lo que quería era un cambio de logotipo. Ahora, esto digamos que es una parte superficial, como que la punta del iceberg. Ellos querían un logotipo, pero detectamos un problema un poco más específico, que era la falta de, había una carencia con respecto a la identidad de ellos como cooperativa y de por sí como
pobladores de la región Tocache una falta de identidad en la cual ellos puedan apoyarse verbalmente y también visualmente. Entonces, dentro de esta reunión estábamos conversando sobre lo que querían, nos hablaba sobre su historia, que es muy importante, y, y había un elemento que nos llamó la atención, que era el hecho de esta etapa de la región Tocache que estuvo marcada por el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, lo tuvimos muy presente. Ellos tuvieron un tiempo donde nos leían una historia que ellos habían escrito, una redacción de ellas, que era muy linda. Hablaba sobre ellos como cooperativa, sobre los pobladores, sobre la región Tocache, sobre sus montañas, sobre los ríos, la cordillera azul, etcétera. Muy linda. Eh, Obviamente, mientras ellos nos contaban la historia, siempre hay que tener una libreta. Yo tengo una libreta acá donde apunto cada detalle que haga que la oreja se me pare un poco. Pero detectamos que había un elemento característico, yo sé que les menciono al comienzo, ¿no? Que era el tema del narcoterrorismo. Entonces, el narcoterrorismo, dentro de la historia que nos contaban, estuvo repetidamente mencionado. O sea, de verdad lo mencionaron muchas veces, y eso nos dice dos cosas. Uno, que es un factor importante para ellos y que no podemos olvidarlo. Y dos, de que estaba, al ser tocado tantas veces, tenía un efecto contrario al que tal vez ellos querían que tenga, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Al tocar tantas veces el tema del narcoterrorismo, daba una sensación de drama dentro de la historia. Y como todo drama, tiene su lado triste. Entonces, no queremos irnos por ahí, sobre todo cuando hablamos de la creación de una identidad. Es bueno alejarse de sentimientos negativos como es la tristeza. Entonces, eh, es importante recalcar que en tu historia no importa todo lo que tú hayas pasado para llegar a donde estás. Eh, Se valora mucho todo el esfuerzo que una cooperativa, unos pobladores o el resto de personas hayan tenido en su camino para llegar hasta donde están. Sin embargo, es importante diferenciar la narración cuando uno quiere dar esta sensación de, no quiero decir pena, pero va por ahí, como que uno lee tu historia y puede decir, pucha, en verdad, qué pena por todo lo que ellos han pasado, hay que apoyarlos. Un ejemplo, no voy a comprarles a ellos porque creo que necesitan apoyo y lo merecen. Y en vez de eso, cambiarlo a, wow, en verdad ellos han pasado por todo esto y mira dónde están ahora, ¿no? Cambiar el chip de pena a el chip de admiración. Entonces, esto va por el lado de propósito. Propósito es el primer peldaño dentro de la creación de una historia. ¿Qué quieres lograr con tu historia? ¿Quieres ventas? ¿Quieres enganchar? ¿Quieres conectar con tu cliente? ¿Quieres simplemente que te conozcan? Como ya mencioné, que te conozcan es una parte importante dentro de estrategias de comunicación de cualquier marca, de cualquier negocio. Tú tienes que saber cuál es tu propósito, ¿ya? Bueno, siguiendo con esto. Como les mencioné al comienzo, creamos dos historias. Una historia que era más o menos el lado ficticio para enganchar con el cliente y el otro el lado más humano, donde hablamos sobre el productor, el cacautero, para que la gente pueda empatizar con nosotros y conocernos. Entonces, yendo al lado ficticio, ¿no? Al lado mágico de la narración, eh, tenemos que tener en cuenta que nuestro cliente, sobre todo un cliente que ignora eh, aspectos referentes a culturas externas, por ejemplo, si tenemos un cliente, no sé, de, de Europa, que lo único que conoce de Perú es los incas, Machu Picchu, Cusco, etcétera, ignora toda la riqueza cultural que hay
por toda la región, por todo el Perú, por costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, ese defecto hay que tomarlo como una virtud. Cada persona que ignora estos referentes culturales están mucho más predispuestas a escucharte. Tienen como, como que la mente más abierta a la información que nosotros le brindemos. Una persona, tómenlo así, una persona que desconoce nuestra cultura es como un niño chiquito al que le vamos a contar un cuento. Entonces, él está mucho más pendiente de cada detalle que le vayamos a decir, cada personaje. Cuando él no conoce algo, es importante describírselo dentro del texto para que él pueda crearse la imagen mental y así en su cabeza construir toda la película, por decirlo así, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la primera reunión que tuvimos con Cacao y Aroma, ellos nos hablaron sobre por qué se llaman Cacao de Aroma, cuándo fueron fundadas, cuántas cooperativas conforman su central cooperativa. Eh, Había un tema de que ellos querían diferenciarse, había este problema, como les menciono, de identidad. Por ejemplo, muchas cooperativas tienen en su logotipo el cacao, ¿no? Muchas cooperativas de cacao tienen en su logotipo el cacao. Entonces, está bien que una la tenga, está bien que otra la tenga, pero cuando ya la tienen casi todas, ¿cómo tú te diferencias? Entonces, ellos nos contaron, dentro de toda esta narración, dentro de toda esta, esta reunión, la historia, nos mostraron primero esta foto. Y en esta foto de este mural nos hablaron de que hay una historia. La historia trata más o menos de que por cada semilla por cada árbol de cacao que muere, se convierte en una flor. Y de esa flor, que vendría a ser como el vientre de la madre, las aves de la región se polinizan la flor y de ahí sale otra semilla que cae al suelo. Entonces, más o menos era como que todo el ciclo de la vida del cacao, nos hablaban sobre la mujer que cuida este tesoro, el cielo está dividido en diferentes colores que representaban los diferentes ríos que afluyen al río principal. eh, Nos mostraban acá en la parte izquierda que había la imagen de una rana que simbolizaba las lluvias, que en la región llueve mucho. Los lazos de la mujer eran como los lazos de la cultura lamas. En la parte de abajo era de la cultura ahorita no me acuerdo el nombre, de los chasuta, perdón, sí, de los chasuta. También como ven las montañas, eran azules por la mismísima cordillera azul, y que en una de las montañas estaban diferentes hojas, que eran las hojas de coca. Entonces, ahí también tenemos mención otra vez el tema del narcotráfico, ¿no? Sobre el boom de la hoja de coca en los tiempos de los 80, 90, y lo importante que era para ellos dentro de su historia. Entonces, una vez que tenemos esta primera reunión, y hemos anotado todos los elementos que nos han hecho como que brincar un poco o parar la oreja, vamos a la parte de investigación. En investigación entramos a detalles sobre cada cosa que hemos apuntado. Yo apunté, por ejemplo, sobre las diferentes culturas, la cultura lamas, la cultura chasuta, investigué si habían más culturas dentro de Tocache, quiénes fueron los primeros que lo poblaron, eh, todo referente al tema del narcotráfico, cómo fue el boom y cómo simplemente se desapareció, cuáles fueron los elementos principales para que desaparezca el narcotráfico en la región. ¿Qué más? Cosas geográficas, ¿no? Nos hablaron sobre los ríos, quería saber todo sobre los ríos que afluían en la zona, sobre la Cordillera Azul, y nos encontramos con que había muchas otras cooperativas que compartían esta información, ¿no? Sobre todo ahorita que me acuerdo de Cordillera Azul, creo que hay una cooperativa que se llama así, hay otras entidades que también llevan ese nombre. Entonces como que tendríamos que alejarnos de esos elementos, pero igual era importante, entonces nunca hay que perderlos de vista.
Una vez que tenemos apuntado todo, proseguimos a crear como que no, antes, una vez que tenemos apuntado todo, toda la información que hemos recopilado, vamos a extraer dentro de esta información elementos que sí o sí quieres que estén en tu historia. Por ejemplo, yo pude anotar elementos como los cholones, que eran uno de los primeras tribus que poblaron la región. Pude apuntar elementos como el hongo que hizo que las plantaciones de coca se desaparecieran al 100% y terminara con esa etapa oscura en la región. Apunté muchas cosas que dije, esto sí o sí tiene que estar dentro de mi historia. Entonces, como se trataba de una historia fantástica, entre comillas, o sea, me refiero a una historia que tira más como para leyenda, mi mente podía volar, ¿no? Podía hablar sobre la madre naturaleza, representada como una mujer, como una diosa, podía hablar sobre que, no sé, que las aves podrían hablar, no sé, y mil cosas fantásticas que hay dentro de las leyendas. Entonces, sin embargo, para que esto no se saliera tanto de foco, siempre tenía que anclarme con estos elementos que pertenecían a la historia real de Tocache, que como les menciono son elementos que he apuntado, los cholones, las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había una fusión de estos elementos, lo fantástico y elementos reales. Ahí yo hacía un match y empezábamos a crear una historia. Una vez que ya sabemos, ya tenemos los protagonistas o los elementos que van a estar en tu historia, creamos como una trama. ¿De qué va a tratar la historia? Mi historia va a tratar sobre eh, la madre naturaleza que eligió unos guardianes para que cuidaran de un tesoro fantástico que era el mismísimo árbol de cacao. ¿Por qué hablo de tesoro fantástico? Porque justo dentro de la historia que nos comentaron sobre este mural, hablaban del cacao como un tesoro, ¿no? Un tesoro que se protege. Y al ser un tesoro que se protege, necesita guardianes. Entonces, es de ahí donde sale el concepto de guardianes, de que la madre naturaleza va a buscar unos guardianes para cuidar del árbol de cacao, ¿no? Más o menos ahí todo se va entrelazando. Y la historia queda más o menos de esta manera. Ahorita se les voy a mostrar. Esta es la parte de storytelling. Una vez que hemos hecho la trama, la historia general de lo que va a tratar, hacemos un boceto rápido sobre, aquí voy a hablar sobre la madre naturaleza, que todo iba muy bien, que bla, 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 que representa la parte del inicio de la historia. Por si no saben, cada historia tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Un inicio donde se habla de los personajes, donde se habla del status quo, donde todo iba bien, y luego entramos a la parte del nudo. Todo iba bien hasta que, y sucede algo que, que rompe el status quo, que te jale el ojo dentro de la historia porque dices, oye, aquí pasa algo malo, ¿qué va a suceder? Y luego el desenlace, donde se resuelve o no se resuelve el problema del nudo, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, vamos a los detalles, afinamos, no sé, palabras que se puedan repetir y tenemos nuestra historia. La historia digamos, como leyenda que quedó para Cacao de Aroma fue esta. Tiempo atrás existían en los montes, los que actualmente pertenecen al territorio peruano de Tocache, una ley dada por la madre naturaleza, donde las especies debían convivir armoniosamente entre sí y aprovechar respetuosamente los recursos que ella les ofrecía. Fueron tres las especies a quienes se les encargó resguardar la armonía y hacer cumplir la ley. 1. A las aves que decoraban los cielos y musicalizaban desde chiringas, palmeras y otros árboles. Las nombró guardianes de los bosques. Ellas se encargarían de preservar y cuidar de la creación, vigilando desde lo alto cualquier amenaza que acechara. Algunas aves, además, recolectarían semillas que dejarían caer en suelo fértil,
y otras cuantas polinizarían las flores para que los árboles y el resto de la vegetación nunca dejen de dar frutos. 2. A los hombres de una tribu los nombró guardianes guerreros, para defender al bosque de los peligros que avistaban las aves y otras amenazas que desequilibraran el ecosistema. Unos hombres, pintados como torongos negros, protegerían y defenderían los árboles sagrados, espantando a forasteros con malas intenciones, mientras que el resto, a través de cánticos, alejarían a los malos tiempos que perjudicaban las cosechas. En esta sección les hablo sobre descripción. Antes de continuar, quiero saber si están viendo la historia o siguen en la parte del mural. No sé si se está compartiendo bien. Sigue en el mural. Ya, voy a... ¿Ahora pueden ver la historia? Sí, ahorita vemos historia. Perfecto. Como les decía, en medio de la historia hablo sobre unos guardianes guerreros. En esta sección de los guardianes guerreros hago referencia a lo que son los cholones, que como les mencioné, era un elemento que apunté que sí o sí tenía que estar en mi historia. A pesar de que no digo exactamente quiénes son, sí los describo. Como les comenté, como cualquier niño chiquito que no entiende o desconoce algún personaje, es importante describirlo. Entonces aquí hablamos, unos hombres pintados como torongos negros protegerían y defenderían los árboles sagrados. Los cholones son gente cazadora que se pintaba todo de negro y se ponía en el rostro una pintura blanca simulando a los torongos negros para cazar, porque les tenían mucho respeto. Siguiendo. Por último, teníamos como el tercer guardián a los árboles sagrados, que se les nombró guardianes sanadores, porque de ellos nacía un fruto de majestuoso aroma, capaz de curar diversos males a través de la energía del amor y sanación que emanaba y que la madre naturaleza le concedió. A este fruto se le llamó cacao, y eran sus granos internos, fuertemente resguardada por una gruesa coraza, la que contenía tal poder de restauración. ¿Por qué hablo de aquí de los árboles de cacao como árboles sagrados? Porque dentro de nuestra investigación nos dimos cuenta que existe una ceremonia similar a la ceremonia de la ayahuasca, que era la ceremonia del cacao, que trataba prácticamente de curar los mismos males de los que trata la ceremonia de la ayahuasca, pero a través de los brebajes del cacao y de una forma mucho más sutil, más amistosa con el cuerpo. La ceremonia de cacao nos hablaba más sobre la energía del amor y de la paz. Y es por eso que lo quisimos representar en esta historia de esta manera. Siguiendo. A quienes rompieron la ley y alteraban el balance de la naturaleza, que la naturaleza formó, se le castigaría con un corazón oscuro que provocaría lucha y consecuente extinción de su especie. La armonía se mantuvo por muchos años hasta que la cantidad de personas en la tribu, los guardianes guerreros, no fue suficiente para lidiar con una ola de forasteros que oyeron hablar del valioso cacao. Sin embargo, estos confundieron su nombre y se apoderaron de otra planta de hojas estimulantes, la coca. Por décadas abusaron de su siembra y lucraron con ella mientras la madre naturaleza furiosa les implantaba el castigo. En esta sección hablamos de todo lo que fue la época del terrorismo, pero inyectada dentro de nuestra historia fantástica, entre comillas, ¿no? Los pocos guardianes guerreros que quedaron fueron rescatados por la divinidad que los ocultó, o sea, la madre naturaleza. Y ésta ordenó a las aves migrar a otros cielos, llevándose con ellas las semillas del cacao. Digamos que según nuestra historia, es por eso que ahora el cacao se siembra en diferentes lugares, no solo de Perú, sino alrededor del mundo. Un grupo de pobladores inocentes y víctimas del desastre ocasionado por otros acudieron a la madre naturaleza por su misericordia. Ella, quien había decidido dejar a los hombres destruirse entre ellos, sintió compasión por los pobladores que se presentaron ante ella y les entregó a estas personas un regalo, un hongo especial que los ayudaría a eliminar las plantaciones de la famosa hoja. Ya han pasado varias décadas
desde que el último árbol sagrado dejó de producir frutos y pereció durante largos 7 años ante el apogeo de la hoja de coca. Hago un paréntesis. ¿Por qué menciono esta parte de acá? Nuevamente volvemos a la parte de investigación. Dentro de nuestra investigación, más o menos en 1987, si no me equivoco, hubo un stand-by con la producción de cacao, que fue consecuencia del boom de lo de la hoja de coca. Todas las plantaciones de cacao, todo se detuvo. Por eso nos pareció importante mencionarlo dentro de esta historia de esta manera. Ríos, senderos y cielos dejaron de ser tierra de forasteros maliciosos, de polvo blanco y avionetas con misiles de dinero. Esta sección hablamos sobre una historia que también nos contaron las mismas personas de la cooperativa de cacao de aroma, que hay no sé si llamarlo leyenda, es una historia, más o menos, una historia popular, época del narcotráfico. Como había mucha desconfianza al momento de dar la mercancía y recibir el dinero, lo que hacían era gente se comunicaba con la persona que les iba a dar el dinero, digamos, y les decía, mira, yo voy a tener un gorro blanco, voy a pasar por tal lugar y ahí tú me arrojas el dinero. Entonces los narcotraficantes con una avioneta pasaban por encima y desde la avioneta tiraban las bolsas de dinero a la persona que decían que iba a tener, digamos, en este caso, el sombrero blanco. Entonces, nos pareció también simpático añadirlo dentro de nuestra historia y lo añadimos a modo de metáfora. Hablamos del polvo blanco como la misma pasta, como la misma coca, y los avionetas con misiles de dinero haciendo referencia a los sacos de dinero que caían de esa manera, ¿no? Siguiendo. La tranquilidad había vuelto y las aves regresaron con semillas de cacao en sus picos para volver a sembrar árboles que dieron frutos rápidamente. Los pobladores prepararon un brebaje dulce con sus granos y fueron testigos del poder de sanación que actuó sobre sus heridas causadas por aquellos años oscuros. El cacao los curó, los perdonó y los hizo perdonar, los volvió más fuertes y resilientes. Actualmente son estos pobladores los que con mucho esfuerzo han llenado sus suelos con variados y valiosos árboles de cacao en agradecimiento y honor a la madre naturaleza y su infinito amor. La divinidad los nombró los nuevos guardianes de este tesoro natural y les permitió compartirlo con otros. Desde entonces, los pobladores y sus familiares han colaborado entre ellos para llevar los granos de este fruto a todos los rincones del mundo y cautivarlos con su poder mágico, su incomparable sabor y su fino aroma. Esta sección hace referencia a la misma cooperativa. Es como una forma poética de decirles a ellos como que ellos son los guardianes de este tesoro, y mediante la cooperativa ellos comparten este fruto con el resto del mundo. Por cierto, se dice que los guardianes guerreros que la madre naturaleza rescató siguen en los bosques, mimetizados como torongos negros, cuidando a los pobladores y a los árboles de cacao o árboles sagrados, como prefieren llamarlos. Esta parte es un remate, lo que llamamos remate, cuando, por ejemplo, ha quedado algo inconcluso dentro de la historia y queremos volver a capturar la atención del lector y decirle, oye, ¿te acuerdas de ellos? Pasó esto. Y ahí acaba la historia, ¿no? Quiero mencionarles, por ejemplo, los elementos importantes de los que les había mencionado que yo siempre apunto en mi libreta. Tenemos, uno, la madre naturaleza. Que la madre naturaleza es la relación que existe entre esta divinidad y las culturas amazónicas desde siempre. Las chiringas y palmas, que las mencionamos porque es un antecedente a lo que fue el boom de hoja de coca. Antes del boom de hoja de coca hubo lo que era el boom de las chiringas y las extracciones de aceite de palma, ¿no? Los espíritus guardianes, tenemos las aves y flores que, que eran muy importantes dentro del mural que nos habían mostrado. Los guerreros disfrazados de torongos, que vienen a ser los cholones. El árbol sagrado, que es el mismísimo árbol de cacao y que hace referencia a la ceremonia de cacao. También tenemos la relación cacao y coca, este juego de nombres que usamos dentro de la historia.
Los forasteros con malas intenciones vienen a ser los inmigrantes nacionales y extranjeros que venían a aprovecharse de este elemento, ¿no? De esta hoja, y hacían dinero con ello. El hongo, que fue importantísimo para terminar con las plantaciones de coca. Los 7 años de parálisis de la siembra de cacao, fue en 1986. Los misiles de dinero, que pertenecen a la historia que nos contaron. La relación entre el cacao y cómo los pobladores salieron adelante gracias a él, porque muy aparte de la historia que les he contado ahora, hay una historia dentro de Tocache que es como la historia general, ¿no? De que ocurrió la época del narcotráfico, toda la región se sumergió dentro de esa, digamos, nube negra que fue esta época, y una vez que terminó, muchos se fueron de Tocache, otros volvieron, porque ya, entre comillas, había más seguridad, pero fue a partir de ahí que la gente, o sea, no se quedó quieta, la gente buscó maneras de salir adelante. Por eso hablamos de la resiliencia, ¿no? Dentro de la historia. La gente buscó la manera de salir adelante, buscar nuevas plantaciones, eh, salir de esta imagen negativa que era el narcotráfico. Y lo lograron. Y uno de los elementos que los ayudó a lograrlo fue el sembrío de cacao, ¿no? Esto es lo que pertenece a la historia, digamos, de enganche. Tenemos aquí, voy a hacerles como repaso, más o menos las partes que tiene que tener una historia. Primero, tenemos que tener en cuenta el propósito. ¿Para qué quiero esta historia? Voy a compartirles. Aquí está. ¿Pueden ver? Sí, excelente, podemos ver. Tenemos, para crear una historia hay que tener en cuenta estas cositas, ¿no? Como les mencioné, número 1, un propósito. ¿Para qué quieres esta historia? ¿Quieres enganchar? ¿Quieres capturar en público? ¿Quieres que te recuerden? ¿Quieres que te conozcan? ¿Quieres generar una venta? Número 2, tu público. ¿Por qué es importante tu público? Porque es a él a quien le vas a contar la historia, ¿no? ¿A quién le vas a contar esta historia? ¿Cómo hay que hablarle a este público? Si hay que hablarle de forma más formal, hay que hablarle de forma más fantasiosa, hay que hablarle tuteándolo, no sé, hay que buscar la forma en cómo nos comunicamos con ellos, cómo queremos hablarle. Y sobre todo, qué emociones quiero generar en ellos. Ya conociendo a mi cliente, ¿qué es lo que quiero generar en él? Creo que lo había mencionado antes. Por ejemplo, no es generar pena, ¿no? Es generar admiración. Es un ejemplo. Luego sigue la parte de investigación. Conocer aspectos generales e ir apuntando cada detalle que te haga abrir el ojo, como les digo, ¿no? O parar la oreja. Investigar a profundidad cada detalle que ya hayas apuntado. Un ejemplo, el mural que les había mostrado, ¿no? Apenas nos hablaron del mural, me pareció importante, lo apunté y seguí con la investigación. Si estás haciendo una entrevista, siempre debes ir desde aspectos generales a los más particulares. Por ejemplo, si quiero la historia de un productor, quiero saber primero del productor cómo se llama, sabemos a qué se dedica, pero nunca está de más, tal vez tenga algún otro negocio por ahí. ¿Cómo es su historia? ¿Cómo llegó al lugar donde está ahora? ¿Cuántos años lleva en dicha producción? ¿Quiénes conforman su familia? Luego vamos a detalles más particulares, como quiénes conforman su familia, cuáles son sus nombres, a qué se dedican, cuáles son sus sueños del productor y de su familia, qué hacen en un día normal, cuáles son sus motivaciones, están estudiando algo, muchas cosas. Siempre dentro de una entrevista hay que tener el tino para darte cuenta cuáles preguntas quiere contestar tu entrevistado y cuáles no. O cuáles preguntas las contesta de forma muy superficial y hay que ir poquito a poquito adentrándose. Por ejemplo, si tú le preguntas sobre su esposa y te dice, bien, ella siempre me está ayudando, está al lado mío, y no te dijo más. Entonces uno tiene que buscar, ingeniarse la manera de que te siga hablando de ella, ¿no? Como, ¿y cuántos años tiene tu esposa? ¿Cuánto tiempo llevas casado con ella? ¿A ella qué le parece el hecho de que estés, no sé, cultivando esto? ¿O ya la conociste a ella dentro de este negocio? ¿Ella qué quería hacer de grande?
cumplió su sueño, o, o no sé, diferentes cosas que sientas que le va a mover algo y le va a provocar hablar. Cuando tú veas que ya él habla solito, bingo, has hecho gancho, has logrado conectar con él y solo tienes que dedicarte a escucharlo y no interrumpirlo. Luego, permite, como les mencioné, permite que hablen tu entrevistado, hablen de ellos y de lo que les gusta. Pide que te cuenten leyendas de la zona. Me funcionó bastante y me sigue funcionando. No solo leyendas, sino historias populares, acontecimientos importantes, cualquier cosa que te pueda servir o no dentro de tu proceso creativo para generar una narración. Y como les mencioné, no los interrumpas. Luego, elementos. Importante mencionar los elementos. Identifica tu protagonista o tus protagonistas. 2. Apunta elementos importantes o qué quieres que vaya dentro de tu historia. Enuméralos, siempre enuméralos. Identifica frases o palabras claves que sí o sí quieres que vayan dentro de tu historia. Una vez que los tengas, empiezas con la parte de bosquejo. Un bosquejo es como cuando vas a hacer un dibujo y empiezas a hacer, lo primero que haces son como que garabatos para saber dónde va a ir el personaje, en qué posición va a estar. No tiene que ser perfecto. Entonces, lo primero debes crear una trama, como que de qué va a tratar tu historia, ¿no? Se trata de fulanito que quiere conseguir esto, le pasa esto y lo resuelve así. Nada más. Luego vas a ir un poquito más a detalle, pero no tanto. Escribes tu historia a rasgos generales. Por ejemplo, fulanito quiere esto, pero su mamá le dijo que antes de lograr su sueño debe primero ir a la universidad o no sé, cositas así. Cosas no muy específicas, pero que sí le den como sal, ¿no? Como ese condimento a tu historia. Una vez que tienes todos estos rasgos generales de lo que quieres ya plasmar, empiezas a redactar. Ya ahí tú empiezas a cada vez ponerle más detalle a los párrafos, a las secciones. Por ejemplo, si fulanito quiso ir a la universidad, eso estuvo dentro de tu bosquejo, tus detalles van a ser qué carrera quiso estudiar, eh, cómo él planea la universidad, qué hizo para ir a la universidad, cosas así, ¿no? Y ir a los detalles. Una vez que ya tienes toda tu historia, luego vamos a afinar cositas como palabras que se repitan. Por ejemplo, es muy común que en una narración al comienzo se repitan palabras como, les doy un ejemplo, Roxana es una niña pelirroja de pecas y a ella siempre le gustaba ir a la laguna a mojarse los pies. Roxana tiene un perrito a quien llamó Toby y siempre la acompaña a la laguna. Roxana, cada que se moja los pies en la laguna, le entran escalofríos. Hemos mencionado 3 veces a Roxana. Hemos mencionado, creo, 3 veces la palabra laguna. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay formas de solucionarlo, como puede ser sinónimos. Puede que haya sinónimos de laguna, ahorita no lo tengo en mente, o metáforas, que me funcionan en lo personal muy bien. Si no quieres decir laguna, puedes decir, no sé, el charco de agua transparente o el charco de agua verdosa que está en las faldas del cerro o en las faldas de la montaña, cosas así. O metáforas como hablando de Roxana, ¿no? La, la dulce niña pelirroja, o la chica de manchas en el rostro, o de la chica de, de una constelación en el rostro, haciendo referencia a las pecas que lleva, ¿no? Utilizar metáforas o descriptores que reemplacen la palabra que se está repitiendo varias veces. Es muy común que se repitan dentro de textos sustantivos o adjetivos y también conjunciones. Así que solo es cosa de ajustar, buscar sinónimos, buscar metáforas, buscar descriptores, reemplazar y ya está.
Como dos últimas cositas, es opcional o no. Dentro de tu historia puedes utilizar un remate, que es un mensaje final, o como fue en la historia que que les narraba hace un rato, un elemento que quedó sin resolver, lo volvemos a traer a la historia y lo resolvemos. Eso es como un remate. Para finalizar, colocas el título. Yo siempre el título lo coloco al final. Mi modo más eficiente para crear un título es escoger una frase dentro de la historia, una frase que represente la esencia de la historia o que resume en general todo. Ahora, ya sabiendo todo esto, les voy a mostrar la historia que hicimos para el productor dentro de la cooperativa de cacao de aroma. Se les voy a leer. Roger, el cacao está en nuestro estilo de vida. Roger Saavedra lleva 20 años dedicándose al cultivo de cacao. Originario de Aucayacu, Tingo María, fue criado desde muy joven en las generosas tierras de nuestro hermoso Tocache. Aunque al comienzo fue difícil sostener su primera plantación de cacao, hoy en día, junto a su esposa, mantienen sus tierras productivas y estables, siempre agradecidos por las oportunidades que les brindó este cultivo. Pues para él, como para muchos productores, la siembra de cacao es el camino que les permite criar y educar a sus hijos en un ambiente seguro y tranquilo. Una realidad muy distinta en comparación a los años 80 y 90, donde Tocache fue tomada por el narcoterrorismo. Pero eso quedó atrás. Hago una pausa para hablarles sobre el tema de no caer en la historia triste, ¿no? Hablamos sobre, es importante siempre, al menos para este caso en particular, el tema del narcotráfico. Mencionamos el narcotráfico, pero le quitamos peso con esta parte de, pero eso quedó atrás. Entonces, hablamos sobre tema delicado, pero no le damos peso. Lo rebajamos con una frase tan simple como esto quedó atrás, pero eso ya no pasa, y ahora la historia es distinta, diferentes entradas del siguiente párrafo que nos pueden ayudar. Pero esto quedó atrás. Ahora se respira esperanza. Hoy, Roger tiene a 2 hijas convertidas en profesionales y 3 hijos más a quienes impulsa a cumplir sus metas. Como Arturo, el menor de sus 5 hijos. Él siempre presentó gran afinidad por los animales. Desde pequeño hasta hoy, juega y cuida a los gallos, perros y gatos en la chacra y ya sueña con ser un gran médico veterinario. Eduardo, de 14 años, aún analiza sus posibilidades mientras se concentra en cumplir sus labores de escuela. Carla, quien estudia producción agropecuaria, quiere estudiar producción agropecuaria y hoy se prepara en el instituto para lograrlo. Todos ellos son frutos del esfuerzo con el que Roger y su dedicada esposa han podido llevar adelante a su familia. En sus 6,5 hectáreas, los Saavedra cultivan cacao del tipo CCN 51 y aromático. Orgullosos de su trabajo, sus hijos son contagiados por ese espíritu empeñoso y alegre. Todos están dispuestos a ayudar en las parcelas, todos están dispuestos a ayudar en las parcelas. Es parte de su estilo de vida, siempre rodeados de la naturaleza, la herencia cultural y los árboles de cacao. Entonces, no sé si logran ver dentro de la historia que hay elementos como, por ejemplo, digo Roger por aquí, digo Roger por allá, entonces, ¿cómo hago que no se repita tanto? Pongo su apellido, los Saavedra o el señor Saavedra. El nombre de su esposa no la teníamos, entonces lo pusimos en un primer lugar como su esposa que siempre lo acompaña, y luego más abajo le pusimos un adjetivo que acompañe a la palabra esposa, su dedicada esposa. Y no es un adjetivo al azar, ¿no? Sino que dentro de la historia, dentro de la entrevista que tuvimos con Roger, por ejemplo, él nos contaba de que uno de los sueños, podríamos decir, algo que mueve mucho a su mujer, es el criar a sus hijos. Ella siempre soñó con ser mamá, y para ella sus hijos son todo, más allá de cualquier sueño, digamos, profesional, artístico o metas dentro de sus parcelas, ¿no? Lo que ella más disfruta es ser madre. Entonces, por eso es que escogimos la palabra dedicada a esposa. Y nada, también
le pusimos protagonismo a lo que son sus hijos. Él nos hablaba de sus hijos, creo que nos habló más de sus hijos que de él, entonces era importante también mencionarlo, y cómo estos niños no, también ayudan dentro de las plantaciones, cómo ayudan con las cosechas, y sin tener que verse mal, ¿no? O sea, mucha gente puede ver mal que un niño esté trabajando. No digo que sea su caso, pero puede que desde afuera, desde el exterior, digan cómo niños van a estar trabajando no sé, en las chacras, en las parcelas, etcétera, cuando en verdad no tienen nada de malo. Entonces, por eso es importante mostrarles que los niños disfrutan de esto porque han sido criados así. Ellos han sido contagiados por este, por esta labor, esta, esta emoción que tienen sus padres dentro de lo que es referente todo al cultivo del cacao. Entonces, están contagiados por eso, y ellos no tienen ningún problema en ayudar cuando pueden. Y para reforzar ese sentimiento de ayuda que viene totalmente de parte de ellos y nadie los está obligando, se habla de que los niños tienen sueños, de que tienen responsabilidades dentro del colegio y que las cumplen, y que tienen metas profesionales también que cumplir, y también tenemos a las dos hijas que son como que ya la meta cumplida, ¿no? Como que sus hijos están llegando, sus tres hijos menores están llegando a eso, pero tienen dos hijas atrás que son como el, la prueba viviente de que sí pueden lograrlo, de como familia han logrado cumplir lo que quieren, y todo gracias a las plantaciones de cacao. Hablamos también de sus inicios, de cómo para él fue difícil al comienzo y cómo ahora el trabajo fluye, y siempre es muy, muy agradecido con lo que le ha dado estas cosechas, ¿no? Y eso es todo. Luego esta narración va a ir dentro de lo que es el folleto de Cacao de Aroma, como un remate de todo lo que ellos tienen que ofrecerle a sus clientes, que el cliente también conozca sobre ellos y conecte, que es lo más importante. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente trabajo, María. O sea, en realidad me sorprende como una simple la historia de cooperativa tú pudiste convertir en una, podemos decir, obra que tú lees y que empieza a despertar tu imaginación. Y también bastante interesante el trabajo que hiciste para lograr demostrar el productor y su vida. Y ahí, exacto, importante, depende cómo tú ves. Si tú quieres exponer tu productor como un pobre y después, exacto, tú reclamas que en fotografía, en historias no puede aparecer los niños porque tú puedes tener problemas con certificaciones tal como con Fairtrade, depende de ti. Si tú demuestras que tú estás feliz, que estás orgulloso por ser cafetalero, cacautero, que tú sueñas para que tus hijas estudias, si hablas sobre ellos con amor, con cariño y asumes tal como tú es, pero con un gran orgullo, en este caso te lleva en otro nivel donde tú no vas a juzgar que tus hijos trabajan, tú vas a entender que es parte de un trabajo familiar. Entonces, todo depende es de ti. María, y yo lo sé que tú también creaste un muy lindo material. ¿Nos puedes compartir, demostrar para qué tú hiciste estas historias? Al final, sí, folleto. Como yo conozco, tú tienes folleto. Sí. Y nos gustaría ver al final a dónde nosotros podemos ver estas historias y cuál es el fin de estas historias. ¿Para qué tanto trabajo? A Y ver, si alguien tiene preguntas, por favor, puede preguntar. Hola María, Natalie. Hola. ¿Qué tal? Hola, Buenas Gabriela. noches, María. Sí, yo quería felicitar a María por el gran trabajo que ha hecho en Cacao de Aroma. Yo a los amigos de Cacao de Aroma los conozco desde hace unos 5 o 6 años, cuando tenían solamente una habitación de 4x4, y pensar que ahora son una cooperativa muy grande, y ahora pues está acompañada de una marca muy bonita, con una historia muy bonita. Siento orgullo por ellos realmente, y
Y gracias, María, por el trabajo que has hecho con ellos. Yo sé que ellos están valorando mucho lo que has hecho. Muchas gracias. Eso nada más. Gracias por tus palabras, en verdad. Eso. Gracias, Gabriela. Y ya como vemos que las historias sí funcionan, que las historias impactan. Y María, ¿nos compartes? Estoy buscándolo. No sabía que podía presentarlo, porque como aún no es oficial. A ver, creo que ya lo encontré. Mientras que lo va buscando, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Exacto, pregunta. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, estuve escuchando la historia, por ahí se me entrecortó un poco por el internet, pero me pareció muy interesante y muy buena la transformación de la historia de este grupo, ¿no? Y plasmarlo de esa forma tan simpática para que sea una historia bien linda, ¿no? De superación y de algo que va para ser más grande. Y te felicito por el trabajo que has hecho, ¿no? Es realmente muy espectacular. La pregunta es, Sí. este tipo de historia, ¿no? Bueno, en cierto aspecto, por el tamaño que tiene, ¿no? O sea, hacer una presentación como que en el empaque del producto no se puede, creería que no. ¿Cómo llegaría en sí esta historia al consumidor final, ¿no? Al comprador final o cuál sería el, en sí el trabajo del marketing que se le hace para que el comprador final que está comprando el producto de esta cooperativa sepa que existe esta historia detrás del producto? Ya. ¿Cómo se lleva todo este hermoso trabajo a las manos del comprador final? Ujú. En especial con esta historia, se nos dio carta libre, o sea, no teníamos un formato ni un, digamos, un límite de qué tan grande, qué tan chiquita debía ser, porque era una historia que acompañaba a la creación del logotipo. Entonces, haciendo un guiño extra, un logotipo, por ejemplo, no tiene que contarte tu historia, ni a qué te dedicas, ni qué es lo que haces, ni tu filosofía. Un logo es un signo representativo para ti con el que te va a identificar el resto de personas, el resto del mundo. Entonces, lo que pasa es que para crear este logo creamos esta historia. Y es curioso porque era un logo que tú ves y dices, ok, veo a dos personas ahí, pero no me dice más. Entonces, yo siendo digamos, un cliente del extranjero, podría preguntar, oye, ¿tu logo qué significa? Porque es distinto al resto, no es como que no tiene el cacao que tienen muchas cooperativas, qué significa la marca que tiene por aquí, y es eso, ese momento donde es una oportunidad para congeniar con tu cliente. Entonces, ese momento para hablar con tu cliente y decirle, mira, este logo significa esto, esta marca de acá simboliza a estos guerreros, etcétera, etcétera. Es la oportunidad de charla y crear vínculos. Eso por un lado. Pero ahora, hablando de la historia como tal, escrita como está, como la han visto, al ser un acompañamiento y al haber tenido carta libre, lo podemos poner, lo podemos usar como elemento, como un elemento, ¿cuál es la palabra que busco? Un contenido dentro de las redes sociales. Puedes poner esta historia en algún post de Instagram, de Facebook, para que la gente entienda de dónde nace tu marca. Puedes ponerlo dentro de tu página web, en la parte, por ejemplo, de Conócenos. Puedes ahí contar tu historia. Si quieres un folleto impreso, por ejemplo, ya con varias páginas, puedes poner ahí dentro de tu historia. Al ser un formato ya más grande, requiere
canales como que más accesibles y más grandes. En este caso, yo siempre apostaría por redes sociales y página web. O sea, ya que no, como te menciono, no teníamos los límites, eh, yo creo que esta historia se puede usar dentro de esos formatos. No fue una historia creada para empaques ni para flyers que se pueden dar así nada más, ¿no? Porque son muy pequeños, como tú mencionas. María, yo quiero también agregar, si me permitas, el objetivo había para María es transmitir la historia del logo. Historia podemos exacto usar para diferentes ocasiones. Para el empaque, algo breve, puede ser en un folleto una historia de productor. Por ese vía objetivo puede ser para contar más sobre tu cooperativa. Cuando tú estás en rueda de negocios o en una conversación y la idea es que tú diferencias tu marca, tu organización y vas a contar algo que no cuentan otros. Si tú me vas a contar las historias, ejemplo, de tu desarrollo, de tu lucha, pero aparte también qué significa el logo y acá entra una magia, una mística, tú vas a diferenciarse número uno, vas a posicionarse en su cerebro y después de salir de reunión contigo, él va a pensar. Y si una persona empieza a pensar, significa que va a recordar de ti. Ahí también María tiene un lindo trabajo, ahorita está haciendo un proyecto, si no me equivoco se llama EcoHrom, y ahí puede exacto demostrar, igual como ella plasmaba, una historia y cómo esta historia incorporaba en el empaque. Pero ahorita me gustaría que un poco disfrutamos por el contenido y cómo ella incorporaba en este folleto. ¿Ya, María? Gracias, adelante. Ya, a ver, aquí está el folleto que menciona Natalie para mostrarle. Vamos a ir, vamos a seguir avanzando. Aquí están ya las secciones donde contamos la historia, por ejemplo, de la cooperativa. Más adelante vamos a ver la historia del productor. A ver, vamos un poquito más adelante. Aquí es donde hemos empleado ya la historia que les mencioné, siempre apoyándonos con la fotografía. Como mencionó Natalie, es importante sobre todo cuando hablamos de niños y de niños que apoyan trabajan con los padres dentro de las plantaciones, mostrarle al cliente que no es un trabajo forzado en lo absoluto, sino que ellos en verdad están disfrutando de hacerlo y obviamente es opcional, pero ya es parte de su estilo de vida. Por eso elegimos también ese título, ¿no? No es parte de su vida, de su día a día, ellos ya ayudar a sus padres con las cosechas, con las plantaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, no lo ven raro porque crecieron así y están en un ambiente feliz. Y por eso también, como el protagonismo, digamos, se lo llevaron los hijos, es que elegimos la fotografía de los niños. Y estas, que era tan importante mostrar al niño que cumple sus labores de escuela, ¿no? Este es del hijo que todavía no decide qué va a estudiar, pero está concentrado en el presente, en sus clases. Y eso creo que sería todo, luego sigue el fotoreportaje. No sé si quieres mencionar algo más, Natalie. No, no, solo te quiero felicitar, es un lindo trabajo y me da gana tomar este folleto, leer y conocer, a pesar de que es material publicitario. Entonces, el objetivo, convertir tu material publicitario en algo atractivo que las personas van a querer tener, leer y después van a tener pena votar, como en mayoría de los casos hacemos con el flyer que leímos y después en la basura. Entonces busca cómo tu material convertir en el tesoro. Y ustedes todos quienes están en campo, créeme, tienen una gran cantidad de cantidad de tesoros, son historias, leyendas, orígenes, paisajes. Entonces la cuestión es buscar nada más. Y María, y si nos puedes solo un poco también demostrar el empaque y la historia que tú creaste para marca EcoHrom para que veamos un ejemplo. A ver. Me darán otro minutito mientras lo encuentro. Okay. Señorita María, una consulta, mire, bueno, yo he perdido la conexión por unos cuantos minutos por el internet, pero
no, por ahí creo que me he perdido alguito. Dígame. La parte que mostró la pintura de la mujer que está en el mural, ¿ese es el Ujú. logo o cuál es el logo nuevo que crearon? Si El si lo logo puede es, mostrar, por favor, sí, creo que esa partecita fue la que no he visto o por ahí sí, eso me he el logo perdido. no lo mostramos, como era más centrado en la historia, pero aquí en el folleto está. A Dale, ver, si se puede. ahí lo van a ver chiquito. Es el de esta esquina, donde mostramos al cholón, que era importante, a una persona que está detrás de él, representando lo que es la cooperatividad, donde cada logro que tenemos no simplemente es, vale por uno, ¿no? Sino que siempre tenemos un grupo de gente atrás que nos ha apoyado y consideramos que esa es la esencia de toda cooperativa, ¿no? Por eso tenemos una persona detrás de otra. El tema de un sol que los inscribe a todos como el nuevo renacer, la resiliencia, que es la transición entre la época del narcoterrorismo y el nuevo Tocache, ¿no? Que es todo esperanza ahora. Entonces, eso lo queríamos representar mediante el sol que está detrás de todos ellos, ¿no? Y el elemento que nos pidieron, que era un pictogrifo, que es parte de la cultura ya, pero variándolo, o sea, era un pictogrifo que tenía como que una espiral y una especie de hexágono, entonces lo modificamos un poco para que se vea como las iniciales de Cacao de Aroma, una C y una A, y estaban en el rostro del mismo cholón, ¿no? Que él acostumbra siempre pintarse, o acostumbraba pintarse el rostro. Entonces, con eso ya como que salimos del, de lo que, de lo que, del reto que era no caer en la mazorca de cacao, ¿no? No queríamos volver a eso. Entonces, tratamos de darle la vuelta yendo por el lado cultural. Y salió esto. Dentro de diferentes propuestas que le brindamos, eligieron esta, hicimos algunas modificaciones que nos pidieron y así quedó. Sí, excelente. Entonces, es el mismo mensaje tenemos para ustedes. Cuando van a crear las historias de sus productores, intentan, aparte de café, cacao, miel, enfocarse en sus historias de vida, cómo se enamoró en su mujer, qué sueños tienen sus hijos, cómo había la lucha, en este caso, ejemplo, contra cocaína. Puede ser cómo están sus amigos que acompaña él cada día, puede ser es un perro y un gallo, no lo sé, pero buscan algo diferenciado. ¿Por qué? Porque si ustedes están, ejemplo, en una feria o dentro de su competencia, todos casi tienen mismos características como ustedes. Todos tienen, ejemplo, casi parecidos características como 3 hectáreas de café, 2 hectáreas de cacao, beneficio húmedo, después transporte, etcétera, etcétera. En este caso, ustedes empiezan a perderse una historia entre otra, pero la vida de cada persona es diferente. Por este único mensaje que quiero dar a ustedes, buscan diferencia, como hoy día demostraba María, y pienso que para todos va a ayudar parte de su experiencia. Ya nada más, si alguien tiene preguntas, por favor. Esta es Ahí está. la historia que Ya, me... excelente. Esta es una historia que creamos para la etiqueta de una marca que se llama EcoHome. El cliente nos hablaba sobre de dónde viene, que es de una región de Cajamarca, aquí lo menciona, es Indoamérica, y nos hablaba sobre que ahí la gente siempre se junta, o sea, en sus cosechas, cuando ya van a recoger, se juntan en lo que se llama la minga, y todos en forma
cooperativa, no quería decir la palabra cooperativa, pero como que en forma colectiva recogen todos la cosecha, ¿no? Todos los granos, todos los frutos, etcétera, y se vuelve una actividad muy bonita en grupo con los vecinos y era como que algo representativo para él, quería plasmar en su historia. Entonces aquí hicimos una historia para las etiquetas. Igual considero que se puede rebajar un poco más, pero en general es esta, ¿no? Es en una zona alejada de Cajamarca, Perú, se encuentra Indoamérica, un caserío de bellos paisajes, hogar de numerosas familias campesinas y árboles forestales, plantados por los mismos pobladores que cada mañana, con una alforja sobre el hombro, trabajan la tierra con semillas de pan llevar. Entre ellos, los admirables cafetaleros, apasionados y minuciosos con su labor, desde hace generaciones producen granos de calidad. En época de cosecha, todos se reúnen para realizar la minga, una práctica colectiva entre vecinos donde se seleccionan los mejores frutos, separan los granos para tostarlos en peroles, tal y como sus ancestros lo hacían, manteniendo viva la tradición que heredaron. Ecochrome ofrece a sus clientes amantes del buen café un producto extraído con respeto y la mayor dedicación desde la siembra hasta vuestra taza, cuyo aroma frutado con notas chocolatosas lo envolverán desde el primer sorbo. Nuestro café transmite la naturaleza del campo y preserva los valores de su comunidad con un claro mensaje: cuidar de la naturaleza que tanto nos provee. Algo importante en este texto es que el cliente ya nos había dado los elementos clave que quería que estén dentro, ¿no? Por ejemplo, estaba la minga, estaba el hecho de que la gente reforestaba el lugar, ellos mismos sembraban varios árboles porque la conciencia ambiental que hay en este caserío era muy grande. Entonces, por ahí también viene el nombre de su marca, que es Eco, ¿no? Él está muy consciente de la cantidad de residuos sólidos que sobre todo en las grandes ciudades se va desperdiciando, se van desechando sin ninguna responsabilidad, sobre todo responsabilidad post compra, ¿no? Una vez que ya tienes el producto, ¿qué haces con las envolturas, etcétera? Ellos en su caserío como que tienen esa conciencia ambiental ya muy arraigada desde pequeños, imagino que a modo de herencia familiar, ¿no? Siempre les han inculcado eso. Y para él era importante que esté ese concepto dentro de la historia. Por eso hablamos sobre cuidar la naturaleza, sobre la reforestación, sobre el cuidado de los árboles, el cuidado de los frutos. También nos hablaba sobre el tema de, como ya mencioné, de herencia, ¿no? De los ancestros, que todos los procesos que ellos siguen para la recolección son procesos que les han enseñado ya de generaciones y generaciones, entonces también tenía que estar dentro de la historia. Y así es más o menos como que juntamos todo y salió esto. Por otro lado, también teníamos la historia para él también, que para este cliente, pero ya llevada a lo que es su flyer publicitario, ¿no? de café tostado. En este caso, fuimos un poquito más específicos con lo que es café y quedó de esta manera. Ecochrome es una marca que nace para honrar, compartir e impulsar el trabajo de las familias del caserío Indoamérica en San Ignacio, Cajamarca, cuyos valores, basados en el respeto por el ecosistema, el trabajo comunitario y la calidad de sus cosechas, garantizan productos saludables, éticos, de magnífico sabor y aroma. Trabajamos de la mano con productores de nuestra localidad. Las buenas prácticas en el campo son un recordatorio del deseo constante y pujante para impulsar el consumo responsable fuera de él. Con Ecochrome se lleva a casa no solo un producto a la altura del mercado nacional e internacional, sino también un producto con valor y compromiso medioambiental. Más abajo sale: dentro de nuestra oferta encontrará Ecochrome Coffee, un café cosechado por los mejores cafetaleros de la región, cuyas características organolépticas lo transportarán a la tranquilidad del campo. Bueno, eso es todo. No sé qué les parece. Si alguien tiene pregunta, todavía María está avanzando con el empaque, pero como ustedes pueden ver, hay una historia muy breve, muy corto, máximo 2-3 párrafos que va a ir en el empaque de café, pero más importante que resaltaba
el origen, la idea principal, por qué había creado esta marca y aparte también tocaba el valor de producto para no olvidar que está muy buena contar historias, pero al final en cualquier modo el cliente quiere un café, un chocolate, un hielo o tu producto principal. Así estamos, María, muchas gracias, muy excelente trabajo. ¿Y alguien tiene preguntas? Julio, Diana, María, Ángelo, Fidelia, Alberto, Rosario, Claudio, Jacqueline, Anna, Marcelo, Cecibel, María, Gabriela. Ya, entonces, si no tenemos preguntas, vamos como siempre, tomamos una foto al final con nuestra María. Por favor, encendemos las cámaras. Las cámaras, por favor, ¿quién puede encender la cámara? Ya, muy bien, Ana Juárez, que estás linda. Muchas gracias por venir, Ana, estás hermosa. Me gusta ver. Ya, Ángelo, muchas gracias por venir. Te espero en Por el próximo favor. curso, en Instagram, porque así siempre vienes, estás En TikTok, en muy TikTok. contento. Excelente. Sí, el próximo curso vamos a tener en Instagram con una especialista de Rusia, se llama Cristina. Como ella dice, soy loca por café peruano, así ella dice. Entonces nos va a enseñar diferentes herramientas, nos va a brindar diferentes ideas, herramientas, metodologías, como en una forma atractiva podemos crear nuestro contenido. Y como ella dice, cuando yo te voy a enseñar, nadie no va a diferenciar si este material había creado por un profesional o por ti. Va a ser bastante divertido. Ya, Marcelo, muchas gracias por Profe, venir. anóteme para esa clase, por favor, ¿eh? Sí, yo después voy a enviar, ¿cómo se llama? Registro, donde ustedes deben hacer su registro. No vamos a, ¿cómo se llama? No va a ser curso abierto como este, va a ser cerrado y vamos a trabajar con alumnos como Cecibel, Ángelo, ahí veo más Fidelia, también veo que Diana viene, Marcelo viene, entonces para todos que son así, siempre atentos. Ya, entonces vamos a tomar una foto final, pantalla completa, ya, excelente. Entonces, parece que no está bien. Ya, 1, 2, 3, un foto, un momento. Un foto y siguiente foto, ya. Muchas gracias a todos venir, María, excelente trabajo, hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, María. Un Gracias. abrazo. Gracias, Saludos. gracias. Muy buenas, gracias. Chao, chao. Va.